cordial saludo. Mi nombre es Marisela Polinar Joven, soy estudiante de segundo semestre de Psicología, estudio en la cooperativa, mi ID es 923134. Se realizó un escrito, una relatoría, y este es el video. Es un video dirigido a Humanidades 2, donde, quiero hablar un poco sobre cómo realicé esta relatoría, cómo fue encontrar esta pintura y cómo fue la actividad. Como tal, la actividad me gustó harto, fue interesante, y para buscar esto, pues primero pues se realizó la lectura de el documento, pero este es arte, donde a raíz de ese documento pues realicé una búsqueda de una pintura colombiana del siglo XXI y del siglo XX, la cual no fue fácil, fue un poco complicado buscarla porque yo quería una pintura que me contara una historia, que tocara fibras, y lo logré. La verdad sí la encontré, me gustó harto la pintura, pero no fue solo una pintura, fueron varias de un solo lugar. Empecemos por cómo se llama mi relatoría. Mi relatoría tiene el nombre de los muros plásticos del Hospital Mental, una historia que no hay que olvidar. Bueno, estas pinturas las realiza el artista antioqueño Antonio Herrera Cardona en 1982. Están realizadas en el Hospital Mental de Antioquia. ¿Qué pasa? Que está el hospital, y dentro del hospital pues están esas obras de arte. Obras que hablan sobre los manicomios, sobre la historia de los manicomios, sobre la psicología, la salud mental, la psiquiatría de los siglos pasados. Cuenta una historia de tanto los siglos pasados como la modernidad, yendo tanto de los siglos, ese camino, ese recorrido hacia la modernidad. Cuenta una historia triste sobre cómo los manicomios eran rechazados, cómo los llamaban locos y cómo pues eran excluidos socialmente. ¿Cómo relacioné esa pintura a la lectura que realizamos? Pues en la lectura se habla sobre la belleza del arte, cómo es subjetiva. Entonces, pues a mí me intrigó el cómo me realizó una pregunta en el sentido de cómo nosotros percibimos lo bueno en el sentido de lo bello y percibimos lo malo en el sentido de lo feo, de lo perturbador. Entonces, pues relacionado hacia el arte. Entonces yo sentía que esa pintura de esas obras de arte de Antonio, del artista Antonio, podrían ser inquietantes, podrían contar una historia que la gente no quisiera escuchar, una historia que la gente ignora, una historia que si olvidamos podemos repetir, o lo estamos repitiendo. Entonces yo lo relacionaba más por la belleza, cómo criticaban algunos artistas o autores el sentido de qué era belleza y qué no era belleza. Y hablaba sobre una rosa, cómo nosotros percibíamos la rosa bonita y la cucaracha fea o repugnante. Entonces yo cuando vi esa pintura de Antonio, la primera, esa obra de arte para mí y para algunos muchos, inquietante, escalofriante, no repulsivo, sino más, sí, inquietante, o sea, era más como miedo, como porque esta historia muchos la ignoran. Y no es una historia que solo pasa en Colombia, pasó también en México con la Castañeda, no sé si la conozcan, un centro también
de salud mental en donde a los pacientes les realizaban todo tipo de tortura, donde paciente no era paciente, era prisionero. Entonces pasa lo mismo en este hospital mental, donde cuentan la historia de cómo pacientes eran encarcelados, de cómo se realizaba la terapia de choque, de electroshock, perdón, y todo eso, como los pacientes a veces eran dopados, no tenían ese tipo de, o sea, no tenían como la fuerza para hablar, para gritar, porque eran personas vulnerables, en un estado totalmente vulnerable y que eran agredidas por ese tipo de personas. Como eran muchas personas que no cabían. Bueno, yo estoy hablando de varias historias que se relacionan a este tipo de manicomios donde maltrataban a los pacientes. Entonces todo eso lo cuenta la obra de arte como tal, porque en esa obra se ve la angustia, la soledad, el desespero, la confusión de algunos pacientes. O sea, se ve como, por ejemplo, en el siglo antes, cómo se excluía socialmente a las personas que llamaban o las categorizaban como locos, como, por ejemplo, hay una pintura que habla sobre cómo se llevaban a personas de pueblos a ciudades para meterlos en esas en esos hogares, asilos, cómo empezó eso, cómo era supuestamente para ayudar a las personas y terminó siendo un método de tortura donde mucha gente vivía sola, mucha gente cuando entraba pues no lograba salir, no era fácil salir, donde a veces cualquier excusa para meter a una persona era llamarla loca y pues iban y la metían y, o sea, muchas historias, porque no solo habla pues de ese manicomio, sino que habla de todo, de toda la historia, de todo lo que pasó, porque pues en el siglo antes pues era muy difícil, la gente no sabía lo de la salud mental, le tenían mucho miedo, mucho pánico y pues justificaban sus acciones diciendo pues que era el demonio, que bueno, diferentes tipos de historia. Entonces todo eso lo cuento en esa relatoría, hablo sobre eso, eh, me enfoco demasiado en los pacientes, me enfoco demasiado en cómo en cómo fue, pues lo difícil que fue para esa gente, para esas personas que pues de por sí ya tenían un tipo de enfermedad de salud mental, un tipo de, o sea, ya vivían con una circunstancia, por así decirlo, y de paso venían a hacer un poco más de daño. Terapia electrochoque, eh, los encerraban porque a veces no bastaba mucha gente, entonces no habían enfermeros, no habían enfermeras para todo el tipo de gente, entonces simplemente los entraban en calabozos, los mantenían encadenados. Hay una foto donde pues muestran en ese documento como una persona encadenada, cómo se ven las cadenas con las que encadenaban a los pacientes. Entonces realmente no es una historia bonita, es una historia que mueve, una historia que pues a mí me recuerda demasiado al refrán de el que olvida su historia está condenado a repetirla. Por ende, yo pues quise realizar esta relatoría con este tema, lo, lo, ¿cómo se dice? Como lo relacioné con con el documento que nos daban, con el tipo de belleza, de cómo yo quiero mostrar algo que no es bello, que no es bonito, que probablemente para algunas personas se van a incomodar, no les va a gustar,
eh, o simplemente van a dejar de mirar o van a mirar para otro lado. Pero muchas personas quizás no conozcan esa historia, no conozcan estas historias, porque en Colombia hubieron muchos centros médicos que al principio o llamaban a la gente diciendo que no iba a pasar nada, que iban a estar seguros los pacientes con ellos, que no sé qué, y después comenzaron a salir historias, testimonios de cómo los maltrataban, de cómo los trataban como basura, entre otros. ¿Qué fue lo que pasó con el que tengo más? Porque una historia que investigué bastante fue la de México, la Castañeda, pero en Colombia también hubo, como en Bogotá y en Manizales. Entonces, y en otros más. Y entonces, quise hablar sobre esto. Quise exponer de cierta forma esta pintura que no conocía, no tenía conocimiento, pero sí quería hablar sobre algo que removiera fibras, que hablara sobre un poco más. Y pues todo está en la teoría. Bueno, un poco más sobre, pues yo hablo sobre unas tesis, unas ideas principales sobre primera idea principal, como el manicomio, un espacio de exclusión y rechazo social, un espacio de dolor para algunos pacientes. Ya hablé sobre eso, ya dije un poco sobre eso, sobre cómo en algunos manicomios, pues se excluía, o sea, no, primero se categorizaba a la persona como loca y se excluía socialmente. Eh, y en los centros médicos, como había ese rechazo de esa gente, bueno, había muchas creencias también en esa época de cómo los llamaban hijos del demonio, que no sé qué, metían mucho la religión y muchas cosas más. Cómo se rechazaba, como el dolor para algunos pacientes de ser rechazados, ser excluidos, no tener a una persona o no tener a alguien que te escuche, que se preocupe por ti. Eh, Como segunda tesis yo hablo sobre la estética de lo perturbador, el arte que incomoda. Y ahí entro un poco a relacionar con la lectura anterior que hablaba sobre la belleza, de cómo la belleza era subjetiva, pero sin importar que percibíamos a una flor como bella y una cucaracha como repugnante. Entonces me llamó mucho la atención ese apartado y quise hacer como lo contrario, no hablar sobre la belleza o hablar sobre una pintura que es excepcionalmente hermosa, sino como Venus, sino como hablar sobre por el otro lado de algo incómodo, un tema incómodo, algo que mueva fibras, algo que quizás no es bonito, porque no es una historia bonita, pero es una historia importante, una historia que merece ser escuchada, una historia que es importante recordar porque sucedió, porque existió y por ende hubo personas involucradas, personas que pasaron por esa situación, individuos que estuvieron ahí, que quizás no fueron pacientes, pero no eran obligados a, a realizar esas actividades, porque era comer o morir, por ejemplo, o otro tipo de circunstancias, otro tipo de situaciones. Entonces, yo quería hablar sobre eso, yo quería y me parecía importante hablar sobre eso. Entonces, mi tercera tesis o idea principal, fue la lectura como una experiencia visual, cada mural como un capítulo de la historia psiquiátrica, perdón. Como ya he dicho anteriormente, no es solo una obra, sino que son obras no, eh, obras artísticas. No fue solo una obra artística, sino que fueron varias obras artísticas que contaban una historia psiquiátrica, pero sin importar que se mostraba la angustia, el desespero, el dolor de esa historia, de cómo
era muy difícil en esa época todo lo que pasaba y esa brutalidad de esas acciones que se presentaban en instituciones psiquiátricas. Entonces, yo quería hablar sobre eso, perdón, sigo repitiendo, pero sí, quería reflejar esa perspectiva y cómo esa obra quería mostrar esas escenas, esas situaciones de figuras encadenadas, pacientes con condiciones de deterioro físico, de deterioro emocional. Entonces, esos fueron como mis tres ideas principales de mi tesis. Realizo un aporte personal, pues donde hablo pues un poco, es más como este video, mi aporte personal, hablo quizás un poco más mejor porque me cuesta un poco hablar acá en cámara y expresarme y pues mostrarles pues todo lo que les quiero contar o que les cuento en mi tesis, en mi relatoría. Pero sí, pues eso sería todo. Muchas gracias por estar atentos, muchas gracias por escuchar. Espero también les haya gustado las obras de arte, que pues en este video no voy a mostrar, pero pues en mi relatoría pues pueden ir a verla. Muchas gracias, mi nombre es Marisela Toñar Joven, espero les haya gustado, espero conozcan un poco más sobre esta historia, les interese, investiguen un poco más, es muy interesante y muy importante saber sobre esto y ya, muchas gracias.